¿Está bonito? Ya, ya, listo. Bueno, tenemos un repaso, chicos, de dos temas, métodos y bases biológicas, o sea, métodos. Bueno, en métodos, dentro de la psicología de métodos, lo que más bien es el método experimental. Bueno, la psicología usa tres métodos, ¿no? El método descriptivo, el método experimental y el método correlacional. Son los tres métodos que usa la psicología. Primero hay que entender que la palabra método viene de la palabra griega meta, que significa fin, ¿no? Fin, llegada, término. Ese es el significado etimológico de la palabra método. Es algo así como el camino, los pasos que tenemos que seguir para poder llegar a un fin. Esa es la palabra método. ¿Sí, mire? ¿Ya? Meta, fin, o pasos o camino. El método es el camino que tenemos que seguir de manera seria, de manera severa, recta, responsable, para poder llegar a un fin, a un objetivo, ¿no? Dentro de los métodos de la psicología, el método tradicional, chicos, es la observación. La observación es un método descriptivo, porque el que observa no manipula, el que observa registra. ¿Ve? La observación es la captación atenta y sistemática que hacemos de la conducta de uno mismo, porque también hay una autoobservación, y también la captación atenta de la conducta de los demás, la extrospección. Es decir, hay una introspección, una autoobservación y una extrospección. A la observación interna la llamamos introspección, ¿recuerdan? ¿Cuál fue la escuela psicológica que utilizó la introspección como método? El estructuralismo, ¿recuerdan? ¿No? El estructuralismo fue la escuela psicológica que utilizó como método la introspección. Bueno, a la autoobservación, el conocimiento de sí mismo, de tus propios recursos, se llama introspección. Y la observación de los demás se llama extrospección. Y la observación es un método descriptivo. Es un método descriptivo. Ahí ven, vean ustedes. ¿Ya? Entonces, dentro de los métodos descriptivos, el método descriptivo no manipula. Simplemente se dedica a registrar e interpretar la conducta tal cual se da. Así como dice acá, ¿no? Registra e interpreta la conducta, no manipula. El único método donde se manipulan variables de manera intencional es el método experimental. Ni siquiera en el método correlacional se manipula, solamente se manipula en el método experimental. ¿Ya? En el caso de la observación, no, pues. La observación no vas a manipular, no vas a intervenir tampoco creando sesgo, simplemente te dedicas a registrar la conducta tal cual se presenta. Bien, esta observación puede ser interna o puede ser externa. Ahora, la observación de ti mismo es como que agarras tus ojos y lo volteas y comienzas a verte a tu interior. Esa autoobservación se llama introspección. Y la introspección fue uno de los métodos principales por la cual la psicología se convierte en una ciencia, ¿no? La introspección fue utilizada por qué escuela, chicos? ¿Qué escuela psicológica utilizó la introspección como método? A ver, en el chat los leo. ¿No? Uy, uy, uy. Chicos, ¿qué escuela psicológica utilizó la introspección como método? Muy bien, Ortega. Excelente. El estructuralismo, ¿no? Ahora, hay dos tipos de observación externa. Una observación externa que se da de manera espontánea, de tu hábitat natural, de manera libre, que se llama observación naturalista o observación natural, y la otra que es una observación que se da de manera controlada en un laboratorio que se llama extrospección. Si la observación ocurre en un laboratorio de manera controlada, se llama extrospección. Pero si ocurre de manera espontánea, de manera libre, de manera natural, en tu ambiente natural, por ejemplo, no sé, por la calle,
el parque, el colegio, el mercado, la playa, observación natural, naturalista. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, la observación, chicos, es un método clásico de la psicología, la observación. Una cosa es observar, otra cosa es ver y otra cosa es mirar. Mirar es una sensación, ver es una percepción, pero observar es un método, es una técnica. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, otro método muy importante también descriptivo dentro de la psicología es la entrevista. La entrevista es una situación de conversación entre dos o más personas, pero no es cualquier tipo de conversación. O sea, las preguntas están dirigidas a un objetivo. Recordemos que es un método. Y como método tiene un objetivo, tiene un fin, una finalidad. ¿Y cuál es? Conocer la problemática que aqueja a la persona. La entrevista, mediante conversaciones, mediante preguntas, nos vamos a acercar a conocer el problema que aqueja a la persona. La entrevista puede ser una entrevista cerrada, con preguntas ya hechas de antemano para que responda sí o no. Por ejemplo, señor, ¿alguna vez ha drogado? Sí o no. ¿Ha repetido de año? Sí o no. O puede ser una entrevista abierta. Cuénteme usted toda su experiencia laboral y te dejo la palabra para que tú te explayes como quieras, ¿no? La entrevista es una situación de conversación entre dos o más personas, pero con un fin diagnóstico, conocer el problema que aqueja a la persona. ¿Ya? La entrevista es otro método descriptivo, igual que la psicometría. La palabra psico significa mente, metro es medida. Los psicólogos tratan de medir la mente mediante instrumentos llamados test. El uso de los test psicológicos se llama psicometría. La psicometría evalúa, mide la mente de manera indirecta y de manera aproximada. No es exacta ni directa, es indirecta y aproximada. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ustedes conocen ese test de mancha de tinta? ¿Conocen ese test de mancha de tinta? A continuación, te voy a presentar una serie de imágenes donde la gente ve una serie de cosas, pero lo que a mí me interesa es saber lo que usted ve. Y ¡pam! Te muestran las imágenes. Chicos, esa primera imagen de negro, ¿qué ven ustedes? ¿Qué perciben? ¿Qué perciben? Hay figuras, imágenes usuales e inusuales. Hay respuestas esperadas y respuestas también que no son esperadas. La gente ve una máscara. La mayoría ve una máscara. Una respuesta esperada, ¿no? Promedio. Parecen dos animales. Por ejemplo, estas dos que están así en diagonal, la primera y la última, es el famoso test de Rocha. El test de Rocha, test de láminas de imágenes, ¿no? Test de mancha de tinta. Evalúan personalidad e inteligencia. La de arriba, donde tú tienes que completar qué figura le corresponde a ese espacio en blanco, es el famoso test de Raven. El test de Raven es un test de inteligencia. Y abajo, el tercero, donde ves puntitos, ¿no? Es una serie de figuritas, de trazos. Ese es el test de Bento, no, el test de matrices progresivas. Mide organicidad, mide daño cerebral. Es el test de Bender, test de Bender, test de organicidad. Entonces, miren ustedes, la psicometría, chicos, es la aplicación de test psicológicos también con un fin diagnóstico. Todo test debe tener validez, debe tener confiabilidad y debe ser estandarizado. Y todo test mide la mente de manera indirecta y de manera aproximada. Los test no son exactos ni directos, son indirectos y aproximados. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, hemos visto tres métodos: la observación, la entrevista y la psicometría. Y si usamos todos estos métodos, usamos el método clínico, el método inaugurado por Freud. La encuesta. La encuesta es como una entrevista, pero por escrito. La encuesta mide actitudes. ¿Cuál es la diferencia entre un test y una encuesta? Un test es un instrumento científico, estandarizado.
Una encuesta es una pregunta, es como una entrevista, pero por escrito mide actitudes. Chicos, ¿qué son las actitudes? O sea, ¿qué son las actitudes? Chicos, es una actitud? Las encuestas miden actitudes. ¿Qué es una actitud? Con C. Una conducta aprendida. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? Algo más. La actitud tiene una orientación. Se orienta para un lado o para otro. Una dirección en el comportamiento, en la actitud. Capacidades, no. Con P son capacidades. Aptitudes, con P son capacidades llevadas a la inteligencia. Pero actitudes. La encuesta mide actitudes. Por ejemplo, ustedes todos los días, en todos los cursos, ¿no? Tienen que llenar una encuesta para medir su actitud respecto a la clase. Es decir, la actitud es el grado de preferencia o de rechazo que tienes hacia algo o hacia algo, ¿no? Expresa un estado de ánimo. Expresa una predisposición anímico-corporal para estar a favor o en contra de algo. Por ejemplo, chicos, ¿ustedes están a favor o en contra del uso de métodos anticonceptivos en la adolescencia? ¿Ah? ¿Están a favor o en contra del uso de anticonceptivos en la adolescencia? A favor, Chayanne, cuando no. Ya. Otra actitud, por ejemplo, sería, ¿no? ¿Están a favor o en contra de la legalización de la marihuana en el Perú con fines recreativos? Estamos viendo ahí actitudes. Es el grado, la predisposición para reaccionar a favor o en contra de algo. Ya, esa es una actitud. ¿Eh? Ya todas las encuestas. A favor también. Uf, Stephanie. Progre. Muy bien. Ya, la encuesta mide actitudes. Los test están dirigidos a establecer un diagnóstico. ¿Está bien? Ya, la entrevista también busca establecer un diagnóstico o confirmar el diagnóstico. Y la observación capta detalladamente el comportamiento de la persona. Estos son métodos descriptivos donde el psicólogo o el investigador no manipula absolutamente nada, simplemente se dedica a registrar e interpretar la conducta tal cual se presenta. Ahora, el psicólogo que une todos estos métodos anteriores, la observación, la entrevista, los test, etcétera, es el método clínico, método inaugurado por Freud. ¿Quién es Freud? El padre del psicoanálisis, claro, ¿no? Muy bien. De Freud, que está ahí sentadito en su sillón al costado de un diván, él inauguró el método clínico. El método clínico se basa en la observación, se basa en la entrevista, en la psicometría, ¿okay? En el diagnóstico y tratamiento. Es decir, el psicólogo que aplica el método clínico te observa, te entrevista, te evalúa y establece el diagnóstico y luego el tratamiento.
el tratamiento mediante la psicoterapia. Pero para que el psicólogo pueda abordar adecuadamente al paciente, primero tiene que promover un clima de confianza, un clima de aceptación incondicional positiva. Este clima de amistad, de colaboración, de cooperación entre el paciente y el psicólogo se llama rapport. Rapport es el clima de confianza que se establece entre el psicólogo y el paciente. Y también el psicólogo debe ponerse en el lugar de la otra persona, sentir como él siente, ver como él ve, ponerse en sus zapatos, la empatía. O sea, el psicólogo tiene que promover dos cositas, el rapport y la empatía. Y tiene que realizar la anamnesis. ¿Qué cosa es la anamnesis? La historia clínica. Mediante pregunta, entrevista, va llenando tu historia clínica, conocida como anamnesis, recuento de vida. Esto es lo que el psicólogo tiene que hacer, promover el rapport, ¿no? La empatía y realizar la anamnesis, la historia clínica, pero debe evitar la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué cosa es la transferencia? La transferencia son los sentimientos positivos o negativos que surgen en la relación terapéutica. Esta relación entre el psicólogo y el paciente aparecen unos sentimientos que pueden ser positivos, de amor, o de odio también, ¿no? Negativos, de rechazo. Estos sentimientos que surgen durante la relación terapéutica del paciente al psicólogo, que pueden ser positivos o negativos, agradables o desagradables, se llama transferencia. La transferencia son los sentimientos positivos o negativos que surgen del psicólogo, perdón, del paciente al psicólogo. A veces el paciente ve al psicólogo como un familiar, como su abuelo, como su hermano, como su tío, y desarrolla un sentimiento de por medio. O lo ve de repente como su enemigo, como su ex, alguien que le hizo daño, y también desarrolla un sentimiento negativo en este caso. Estos sentimientos positivos o negativos que aparecen en la relación terapéutica se llaman transferencia. ¿Ya? Transferencia. Y los sentimientos negativos o positivos que surgen del psicólogo al paciente se llama contratransferencia. Los sentimientos que van del psicólogo al paciente, contratransferencia. Y los sentimientos que van del paciente al psicólogo, transferencia. Esto se debe de evitar. No debe haber ningún tipo de sentimiento de por medio porque se arruina la terapia, se arruina la ayuda, no sirve. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Esto sería entonces parte del método clínico. ¿Ya? Método clínico. Y el método evolutivo es un método que está en función al tiempo. Lo usa generalmente la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo, suele utilizar mucho el método evolutivo. ¿Se acuerdan que en clase decíamos que había un método que se usó durante casi 40 años, el experimento de Walter Mischel? ¿Se acuerdan ustedes de ese experimento? El experimento de los niños y las golosinas de Walter Mischel. Duró como 40 años ese experimento, mira, larguísimo. Bueno, el método que se usa en el tiempo es un método evolutivo. ¿Ya? Este método evolutivo puede ser de dos tipos. Longitudinal, si es de larga data, de larga duración, si dura años, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un mismo grupo de personas son estudiadas en varios periodos de tiempo. Método longitudinal. El caso de Walter Mischel, que este método que duró como 40 años, fue un método longitudinal, porque estudió a un mismo grupo de personas en varios periodos en el tiempo. Yo quiero saber cómo aprenden el idioma inglés los niños del primer grado A hasta el quinto año secundaria, solamente al aula A, durante toda su etapa escolar. Para eso voy a utilizar el método longitudinal, que es un método de larga data, de larga duración. Pero si yo estudio distintas muestras de sujetos en un solo momento, método transversal. El método transversal es un método que estudia
a distintas personas de distintas edades, condición económica, cultural, etcétera, son estudiados en un mismo momento. Método transversal. Por ejemplo, chicos, el examen de admisión, ¿es un método longitudinal o es un método transversal? ¿Seguros? El examen de admisión, longitudinal o transversal. Ah, muy bien. Es un método transversal, ¿no? Porque estudia a distintas personas de distintas edades, nivel económico, cultural, preparación, van a ser estudiados en un solo momento, ¿no? Van a ser evaluados en un solo momento. ¿Qué método utilizamos? El método transversal. Ya, este es un método evolutivo que usa bastante la psicología evolutiva, la psicología del desarrollo. Y acá ustedes un par de meses. ¿Cuándo postulan ustedes? ¿Ahora o todavía en agosto? Si postulan ahora en agosto. Está. Septiembre, por ahí, ¿no? Septiembre, agosto, septiembre. Ajá. No se sabe si es agosto, septiembre, octubre, por ahí, ¿no? Muy bien, chicos, está muy bien. Listo. Ahora, el método experimental. Aquí el psicólogo, el experimentador, sí manipula intencionalmente, a propósito, a sabiendas, manipula propositivamente una variable para ver cómo al manipular una variable, la otra variable se ve afectada. ¿En qué medida al manipular esta variable, la otra variable se afecta? Es decir, estoy tratando de establecer, de conocer, de establecer una relación de causa y efecto, porque el experimento es eso, es una relación de causa y efecto. Yo quiero saber si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. Para ello, voy a utilizar el método experimental. Aquí, en una situación controlada, voy a manipular variables de manera intencional. La variable, chicos, que se manipula. ¿Cómo se llama la variable que se manipula? La variable que vamos a manipular. En un experimento, la variable que se manipula, ¿cómo se llama? En un experimento, la variable que se manipula, ¿cómo se llama? Ah, la variable independiente, ¿no? La variable independiente es la causa, es la variable que se manipula. ¿Y cuál es la variable que se estudia? La variable dependiente. La variable que se estudia es la variable dependiente. Manipulamos la variable independiente para ver sus efectos sobre la variable dependiente. ¿Y cómo se llaman estas variables que aparecen en esta relación que estamos tratando de establecer entre la variable independiente y la variable dependiente? Ah, muy bien, chicos, ¿eh? Están tirando. Claro, variables intervinientes o extrañas, ¿no? Son las variables que no estaban previstas que aparezcan, pero aparecen dando nuestros resultados. Entonces hay que tratar de controlar al máximo todas las variables intervinientes o extrañas para que el experimento sea fiable. Si no, pues hay dudas, ¿no? Entonces la variable que se manipula es la variable independiente, la variable que se estudia es la variable dependiente. Las variables que aparecen de manera espontánea y no estaban previstas que aparezcan, pero aparecen en la investigación afectando los resultados, es la variable extraña. Y la variable que tú puedes controlar, que tú puedes manejar, que tú has seleccionado,
es la variable control. ¿Ya? Variables es porque todo cambia, todo lo que nos rodea cambia. Cambia de atributo, cambia de peso, de características, ¿no? Todo lo que nos rodea es una variable. La variable que funciona como una causa es la variable independiente. La variable que se estudia como efecto es la variable dependiente. Ah, vamos a ver acá este ejemplito que dice acá, miren, a ver. ¿Cuál es el efecto que tiene la soledad en el estado de ánimo de en la conducta de los vendedores del centro comercial Cane para el distrito de la Victoria? Ah, yo quiero saber si la soledad, ¿no?, influye en el estado de ánimo. Yo quiero saber si la soledad, en este caso la causa, variable independiente, influye en el estado de ánimo, variable dependiente. ¿Ya? Yo quiero saber si la soledad provoca cambios en el estado de ánimo. Chicos, aparte de las variables que también seleccionamos nosotros en el experimento, hay dos elementos, variables y variables y grupos, ¿no? Muy bien, variables y grupos. Las variables son cuatro: variable independiente, la causa, dependiente del efecto, variable extraña, variable que interviene, que influye en los resultados, y variable de control, la variable que vamos a poder controlar. Ahora, este grupo puede ser dos: grupo experimental y grupo control. Chicos, ¿a qué grupo se le aplica la variable independiente? Ah, ya. Chicos, a ver, en este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál es el efecto que tiene la soledad en el estado de ánimo? AIMO dice, un estado de ánimo en la conducta de los vendedores del centro comercial Canepa del distrito de la Victoria. ¿Cuál será aquí la variable extraña? A ver, la variable extraña son variables que no se han tomado en cuenta en el experimento, pero que aparecen alterando, afectando los resultados. ¿Cuál puede ser una variable extraña? A ver, claro, muy bien. Problemas familiares de los vendedores, ¿no? Es una variable extraña, no se ha tomado en cuenta en la investigación. Muy bien. ¿Qué más puede ser? ¿Qué otra variable extraña? Muy bien, Norte. Ventajas, ventas bajas. A ver. Ah, sí, ya. Sí. Condición económica. También. Muy bien. Excelente. Sí. Eso, ¿no? Esas variables van a afectar la relación que estamos tratando de establecer entre la soledad y el estado de ánimo, ¿no? En los vendedores del centro comercial Canepa del distrito de la Victoria. Muy bien. Eso es un experimento, entonces manipulamos variables para ver su efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Para ello también seleccionamos dos grupos de personas, el grupo experimental y el grupo control, ¿no? Por ejemplo, se quiere saber si el método de relajación isométrica mejora el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado del Colegio Ramón Rivero de Ventanilla. La variable independiente es el método de relajación, es la causa.
La variable dependiente es el rendimiento académico. La variable de control es lo que tú estás controlando, has seleccionado, es la población a la cual vas a estudiar, es el grado, el colegio, el distrito, ¿no? Y la variable extraña, la edad, porque no menciona la edad, el sexo tampoco mencionas el sexo, nivel académico tampoco, nivel intelectual, salud, ¿no? Son las variables extrañas que pueden afectar los resultados que estamos tratando de establecer. Muy bien, ¿ya? Y acá tenemos el método correlacional en el cual vemos una relación no causal, sino simplemente si hay o no una relación entre una variable y otra variable. Y si hay relación, ¿qué tipo de relación es? ¿Es una relación directa o es una relación indirecta? Directa quiere decir que si una variable aumenta, la otra también aumenta. O si una variable disminuye, la otra variable también disminuye. Esto sería una correlación directa o positiva. Y una correlación indirecta o negativa sería que si una variable aumenta, la otra baja. Y si una variable baja, la otra aumenta. Por ejemplo, chicos, en esta investigación entre la edad y la memoria de corto plazo, ¿qué tipo de relación habrá entre la edad y la memoria de corto plazo? ¿Qué tipo de relación habrá entre la edad y la memoria de corto plazo? Directa. Directa quiere decir que si una variable aumenta, la otra aumenta. Si una variable baja, la otra baja. Indirecta quiere decir si una aumenta, la otra baja, si una baja, la otra aumenta. La indirecta. Indirecta. Muy bien. Pollito. Listo. Vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Vamos a hacer las preguntas. Las preguntitas que tenemos aquí. Yes. No lo cansaron mucho. Ya, ahora sí. Vamos a ver, ¿ya? Dice, una estudiante de psicología anota detalladamente lo que piensa. Anota detalladamente lo que se anota, está registrando, ¿ah? Anota detalladamente lo que piensa y siente mientras realiza una actividad de meditación guiada. ¿Ah? Ya, meditación guiada quiere decir que lo llevan por aquí, por allá, imagínate que estás en un lugar, bla, 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 ¿no? ¿Ya? Posteriormente, observa cómo reaccionan sus compañeros durante la misma experiencia, tomando nota de sus expresiones faciales, posturas y verbalizaciones. Pregunta dice, ¿qué métodos descriptivos están siendo empleados por la estudiante durante la actividad? Si ella, a ver, veo ya. Sí. Cuando la persona anota lo que está sintiendo, ¿no? Anota detalladamente lo que piensa, está aplicando introspección, autoconocimiento, autoobservación, observación interna. ¿Está bien? Pero cuando observa cómo reaccionan sus compañeros, lo demás, está aplicando observación natural, naturalista, ¿no? En este caso, observación externa. Hay una observación interna
y hay una observación externa. Muy bien, chicos, claro, Anita, pues, ¿no? Anita, avión. Pregunta 2, dice, un grupo de psicólogos del desarrollo realiza una investigación para analizar cómo evolucionan las habilidades lingüísticas en niños desde los 3 hasta los 10 años. Para ello, evalúan a los mismos participantes cada 2 años utilizando pruebas estandarizadas y registro de comportamiento verbal. ¿Qué tipo de método se está utilizando en el estudio descrito? Muy bien. Es evolutivo, porque está en función al tiempo. ¿Qué tipo de método evolutivo? ¿Transversal o longitudinal? ¿Es de larga data o es un solo momento? Son 7 años, ¿no? Son 7 años de investigación. ¿Qué es longitudinal o transversal? Longitudinal, ¿no? Es un método de larga duración. Es un método que está en función al tiempo. Evalúa una misma muestra de sujetos en varios periodos en el tiempo. Sí, longitudinal. Muy bien, ¿eh? Longitudinal. Muy bien. 3. Ajá. 3, Anita. ¿Seguros? Un poquito más largo, ¿no? Dice, Jerome diseñó un experimento para evaluar si la exposición a música clásica mejora el rendimiento en tareas de memoria. Durante la aplicación, algunos participantes del grupo experimental también recibieron elogios verbales por parte del personal aplicador, ¿no? Lo cual no estaba contemplado en el diseño original. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos según el caso descrito? A ver, quieren saber si la exposición a música clásica mejora el rendimiento en tareas de memoria. Ya, dice, el rendimiento en tareas de memoria constituye la variable dependiente, ya que es el efecto que se pretende observar como resultado de la intervención. Claro, porque la música clásica es la variable independiente y el rendimiento, ¿no? En tarea de memoria es la variable dependiente. El rendimiento en tarea de memoria constituye la variable dependiente, ya que es el efecto, la consecuencia que se pretende observar, estudiar como resultado de la intervención de la variable independiente que es la música clásica. Uno verdadero. 2. Los elogios verbales no planificados pueden actuar como variables intervinientes, pues alteran los efectos que se atribuirían únicamente al uso de la música clásica. Claro, verdura, ¿sí, no? Claro, son variables extrañas porque van a influir en los resultados. Son variables intervinientes porque no están contempladas, aparecen en el experimento afectando los resultados. Variables intervinientes, verdadero.
Tres, la música clásica es una variable interviniente, ya que influye indirectamente en el desempeño sin ser manipulada de forma experimental. No, falso. ¿Qué tipo de variable es la música clásica, chicos? ¿Qué tipo de variable es la música clásica? ¿Qué tipo de variable es la música clásica? Muy bien. Claribel, excelente. Muy bien. También, chicos, ¿eh? También, también. Cuatro, en un experimento sobre la influencia del refuerzo positivo. Es aprendizaje. Chicos, ¿qué hace el refuerzo positivo? ¿Mantiene o disminuye la conducta operante? ¿Mantiene, incrementa o disminuye la conducta operante? ¿Qué hace el refuerzo positivo? A ver, en un experimento sobre la influencia del refuerzo positivo en la productividad laboral, los investigadores notaron que algunos participantes aumentaban su rendimiento no solo por los estímulos aplicados, sino también por la atención constante que recibían del equipo de investigación. Esta situación puede reflejar la presencia de una variable que afecta los resultados sin formar parte del diseño experimental, lo cual representa una amenaza para la validez del estudio. Ajá. ¿Cuál sería aquí? Recito, interviniente, la variable interviniente, porque influye en la relación que estamos tratando de establecer, ¿no? Representa una amenaza, ¿no? Para el experimento, para el estudio. Pero ¿qué tipo de amenaza? ¿Externa o interna? ¿Viene de afuera o de adentro? Está bien, beso. Qué bien. Un ratito, otra una cosita por el lado de cabeza.
¿no? Ok, 5 veces, a ver. Chicos, ¿qué tipo de método es la 5? ¿Qué tipo de método es? Ya, la B, pero ¿qué tipo de método es la 5? Porque dice, en un estudio psicológico se analiza la relación entre el tiempo que los adolescentes pasan en redes sociales y sus niveles de ansiedad. Los investigadores no intervienen ni modifican ninguna variable. Los métodos que no intervienen y que no modifican son el método descriptivo y el método correlacional. ¿Ok? ¿Ya? Solo registran datos y evalúan si existe un vínculo entre ambos factores. Muy bien, Ortega. Excelente. Claro, porque el método descriptivo solamente se dedica a registrar y a interpretar, pero el método correlacional busca establecer una relación entre variables, pero no una relación de causa y efecto, sino una relación no causal. Solamente saber si hay o no relación entre una variable y la otra. Y si hay relación, ¿qué tipo de relación es? Si es una relación directa o es una relación indirecta. ¿Ok? Eso busca el método correlacional. Entonces, sobre la base del caso presentado, determina la veracidad de las siguientes afirmaciones. El método correlacional permite establecer si existe una asociación entre dos variables sin intervenir en ellas, verdadero. Verdadero. En este caso, se puede concluir que el uso excesivo de redes sociales causa ansiedad. Falso, porque no estamos hablando de causa y efecto, sino solamente de relación, no de causa. El método correlacional no busca una relación de causa y efecto, solamente busca un vínculo, una relación, pero no causal. No es que si esto provoca esto, no, si esta variable provoca lo otro, es experimental. Y el método correlacional no mide una relación de causa y efecto, por lo tanto la 2 sería falsa. Porque en este caso se puede concluir que el uso excesivo de redes sociales causa ansiedad, eso no interesa al método correlacional, eso interesa al método experimental. Eso sería falso. Y 3 dice, este método es útil para predecir tendencias, aunque no determine relaciones causales, verdadero. ¿Ah? ¿Sí? Es útil para predecir tendencias, aunque no determine causalidades, ¿no? Ajá, la B. Muy bien. Excelente, sí, muy bien. 5 pesos. Seis e. Un equipo de investigadores analiza registros académicos y encuestas psicológicas para examinar la relación entre el nivel de estrés percibido por estudiantes universitarios y su rendimiento académico semestral. A ver, si yo digo relación, no digo causa-efecto, sino relación, vínculo, estamos hablando de un método correlacional, porque dice acá, analiza registros académicos y encuestas psicológicas para examinar la relación entre el nivel de estrés percibido por estudiantes universitarios y su rendimiento académico semestral. En ningún momento se manipulan las condiciones de estudio ni se aplican tratamientos experimentales. Únicamente se procesan los datos obtenidos para identificar posibles patrones de relación. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son correctos respecto al método utilizado en el caso descrito?
Solamente se procesan los datos para identificar posibles patrones de relación, nada más. No se busca tampoco causa y efecto, sino simplemente una relación entre variables. Sería un método correlacional. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son correctos respecto al método utilizado en el caso descrito? Método correlacional. La uno sí, ¿no? Uno sí. Dos, ¿no? La uno sí. La dos, no, la dos no, porque no buscamos causa y efecto, sino relación nomás. Falso, ¿no? Tres, el procedimiento descrito garantiza la explicación causal tampoco. No busca causa y efecto, solamente vínculo, relación, pero no causa y efecto. Muy bien. ¿Quién fue? Ortega. Muy bien. Excelente. Nada. Listo. Chicos, hasta ahí, hasta métodos, ¿alguna pregunta? Fácil, ¿no? Porque ahora viene el tema de bases biológicas. Todo bien. Ya. Ya. Vamos con bases biológicas. Habla de los neurotransmisores. ¿Cuál fue el primer neurotransmisor descubierto por la ciencia, chicos? Otto Lewis en 1930 descubrió el primer neurotransmisor. ¿A la sexta, a las seis? La E, creo, ¿no? La E, ¿no? Sí, solamente uno. Solo uno. A ver, soplo. Es un neurotransmisor que tiene que ver con la memoria, con los movimientos musculares, producido por los ganglios basales. Se conoce como la droga de la motivación, del placer. Ahí. Muy bien. Chicos, ¿cómo se comunican las neuronas? ¿Cómo es la comunicación interneuronal? 7C. Sinapsis. Muy bien. ¿Qué tipo de sinapsis es química? Muy bien. Excelente.
sinapsis química, que sea por medio de neurotransmisores, ¿no? Por medio de neurotransmisores. Tenemos a la dopamina. Es un neurotransmisor generalmente inhibitorio. La droga del placer, ¿no? De la motivación. Produce alucinaciones. También tiene que ver con el movimiento muscular. El exceso de dopamina se asocia con la esquizofrenia. Y la disminución de la dopamina, sobre todo en los ganglios basales, se asocia con el parkinsonismo. Movimientos temporales involuntarios que la persona no puede controlar, tipo Muhammad Ali, ¿no? Tipo, ¿cómo se llama este? Actor ese de Volver al Futuro, Michael J. Fox, también tiene Parkinson, ¿no? De joven ahí. Serotonina, la hormona, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, precursora del sueño, del apetito. El aumento produce liderazgo. La disminución se asocia con la depresión. La acetilcolina. El primer neurotransmisor que se descubrió fue la acetilcolina, ¿no? Por Otto Lewin en 1930. Participa en la memoria, en los movimientos musculares. El exceso produce rigidez muscular y la disminución está asociada a la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer, que afecta la memoria, produciendo un cuadro de amnesia. La acetilcolina participa también en la atención. En la atención. Chicos, ¿qué significa GABA? GABA. ¿Qué significa GABA? A ver, os leo. GABA. A ver, GABA. Muy bien. Ácido gamma aminobutírico, ¿no? ¿El GABA qué controla el GABA? Controla los ritmos psicológicos equilibrados, ¿no? La paz, la tranquilidad, muy bien. La tranquilidad, la confianza, la calma, ¿no? El GABA, ácido gamma aminobutírico, es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Ritmos psicológicos equilibrados, tranquilidad, confianza, seguridad, paz, serenidad. Cuando disminuye el GABA aparece el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Muy bien. El trastorno de ansiedad generalizada. Porque el GABA mantiene la tranquilidad, la paz, ¿no? La confianza. La disminución produce ansiedad, ¿no? Trastorno de ansiedad, pero generalizada. Las endorfinas son conocidas como los opiáceos del cerebro. Unos analgésicos naturales. ¿Qué es un analgésico? ¿Qué es un analgésico? Claro, para poder reducir el dolor. Si las endorfinas reducen el dolor, ¿qué producen? Reducen el dolor y producen placer. Las endorfinas.
¿no? Los opiáceos del cerebro. También están ahí las encefalinas que bloquean también el dolor. Estoy sintiendo de cabeza ya hace rato, ¿no? Falta endorfinas. Ya, las endorfinas se producen cuando hay un daño, un golpe en el cuerpo. El cerebro produce endorfinas para bloquear el dolor y producir alivio. Y el exceso de endorfinas producen adicciones, una personalidad adictiva, las endorfinas. Y la epinefrina, antiguamente llamada adrenalina, hoy en día llamada epinefrina, y su amiga, la norepinefrina, participan en las emociones. La epinefrina tiene que ver con el miedo, ¿no? También las palpitaciones cardíacas también. Por ejemplo, una persona que está muerta, inyectan plum, adrenalina, epinefrina directamente al corazón para que pum, zapatee el corazón, ¿no? La epinefrina en la ansiedad, en el miedo. Los neurotransmisores, el GABA, las endorfinas, los opiáceos y las, ¿no? La adrenalina, epinefrina. Ahí. Miren, la función de cada neurotransmisor y sus, ¿no? sus efectos negativos cuando hay un aumento exagerado o una deficiencia. Nosotros somos normales porque todo esto está en equilibrio, no hay ni más ni menos de lo que debe haber. Porque si cambia el volumen de concentración de los neurotransmisores, el comportamiento se ve severamente afectado. O sea, somos normales porque todo está en equilibrio, no hay ni más ni menos. Se altera por la dieta, por la anemia, por una enfermedad, o sea, por estrés se altera esto y el comportamiento cambia. ¿Ah? Entonces, aquí me faltaría el neurotransmisor excitatorio por excelencia. ¿Cuál es el neurotransmisor excitatorio por excelencia? El GABA es el neurotransmisor inhibitorio. ¿Cuál es el excitatorio? Ah, la adrenalina tiene que ver con la ansiedad, con el miedo. El otro es, ¿qué significa excitatorio inhibitorio? Un neurotransmisor es excitatorio cuando va a producir un potencial de acción. Es decir, van a activar al cerebro, estimulan al sistema nervioso. Esos son excitatorios. Y los inhibitorios impiden, ¿no? el potencial de acción. Van a tranquilizar, a relajar al cerebro. Bueno, es decir, los neurotransmisores excitatorios son los que están tendientes a producir un impulso nervioso, el potencial de acción, a estimular las neuronas. Y los inhibitorios están destinados a relajar, a calmar las neuronas e inhibir el potencial de acción. Lo que te estimula es el glutamato. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia, tiene que ver con la memoria, es el neurotransmisor de la memoria. Y el GABA es el inhibitorio, que calma, tranquiliza al organismo. Muy bien. Pasamos rápidamente. Sí, la serotonina, por ejemplo, tiene que ver con los lácteos. Los lácteos. Eh, las proteínas, serotonina. Y de manera psicológica, la serotonina tú lo elevas, por ejemplo, cuando ríes, cuando celebras tus éxitos. Por ejemplo, sacaste en el examen 900,
porque la semana pasada sacaste 850, ahora sacado 900, y tú te alegras, tú celebras, ¿no? Y también felicitas a los demás compañeros. Es ahí donde tu cuerpo comienza a producir mayor serotonina. Y la serotonina te cambia el ánimo y te hace dormir bien y te da apetito, ¿no? Entonces, sí, la dopamina se produce cuando haces ejercicio en la luz del sol, cuando comes chocolates, cuando te ríes con tus amigos, cuando haces hora, ahí tu cerebro comienza a producir dopamina. Y serotonina cuando celebras tus éxitos, cuando felicitas a alguien, cuando ríes, ahí produce serotonina, ¿no? Y con la dieta, con la carne, con los lácteos, también produce serotonina. La mayor cantidad de serotonina se produce en el intestino. En el intestino se produce la mayor cantidad de serotonina. La mayor cantidad de dopamina se produce en los ganglios basales. Y la norepinefrina se produce en las glándulas suprarrenales, igual que la adrenalina. La adrenalina, noradrenalina y el cortisol son conocidas como las hormonas del estrés. La norepinefrina o noradrenalina participa en la agresividad, en el miedo y en el estrés, ¿ya? Igual que la adrenalina. O sea, son las llamadas hormonas del estrés, alarman, activan al organismo. Listo. Bueno, el sistema nervioso central se divide en encéfalo y en médula, ¿no? Se divide en encéfalo y en médula espinal. Encéfalo. El encéfalo contiene al cerebelo y al tronco cerebral. Estas tres estructuras forman el llamado encéfalo. A ver, los hemisferios primero, ¿verdad? Acá están. Los hemisferios cerebrales. Ya vamos de frente porque no falta el tiempo. Esta cisura, este corte, este requebrajamiento, divide el cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es el llamado hemisferio mayor porque contiene la mayor cantidad de áreas intelectuales y se desarrolla primero. El derecho tiene que ver también con el arte, llamado también hemisferio menor, porque se desarrolla después. Recuerden que es cruzado, ¿verdad? El hemisferio derecho controla el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, todo el hemisferio izquierdo, así, contralateral. Si tú mueves tu mano derecha, está siendo movida por el área motora del hemisferio izquierdo. El hemisferio zurdo, esta mano zurda es movida por el área motora de tu hemisferio derecho, es cruzado, ¿ya? Ahí tenemos el hemisferio izquierdo, es el lingüístico, es el culto, es el objetivo, el matemático, el verbal. El izquierdo es objetivo, matemático, culto, verbal. El derecho es analfabeto, es ilógico, es creativo, es musical. ¿Ya? ¿Cómo se llama esas neuronas que atraviesan de un hemisferio a otro, tejiendo los dos hemisferios y haciendo un solo cerebro compacto? ¿Cómo se llaman estas fibras de neuronas, de axón de neuronas, sustancia blanca que pega los dos hemisferios? ¿Cómo se llama? Sí, cuerpo calloso, ¿no? Cuerpo calloso. Callosos son neuronas que atraviesan de un hemisferio a otro, tejiendo el cerebro y haciéndolo uno solo. ¿Bien?
El gateo, por ejemplo, estimula ambos hemisferios, estimula al cuerpo calloso, de tal forma que los hemisferios se puedan funcionar de manera pues, sincronizada. Eso es el gateo. Favorece la conexión interhemisférica. Los lóbulos cerebrales, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital. Frontal se encarga del movimiento y lenguaje. En frontal está el área de Broca, está el área de Exner, de la escritura, está el área prefrontal, que es el área del juicio, de la personalidad. El lóbulo parietal, el tacto, la imagen corporal, el gusto, la temperatura y el dolor. Temporal, memoria, audición, olfato. El lóbulo occipital es un área dedicada a la información visual. Son las áreas cerebrales, ¿no? Ahí están los lóbulos. Frontal, movimiento, lenguaje, personalidad, toma de decisiones, solución de problemas. Temporal, memoria, audición. Parietal, tacto, imagen corporal, gusto, dolor, temperatura. Y occipital, procesa información visual. Hay áreas sensoriales, hay áreas asociativas, áreas motoras. Áreas sensoriales de la vista, del oído, ¿no? Son las áreas que procesan información de los sentidos, áreas sensoriales. Áreas motoras, y las áreas asociativas. Áreas asociativas, ¿no? Esta es la área del lenguaje, la más importante, mire, ¿ah? Chicos, ¿cuál es el área del lenguaje que les viene a la mente? A ver, ¿cuál es el área del lenguaje más conocido? Sí, ubicado en el lóbulo frontal. Muy bien, claro. El área de Broca, ¿no? ¿De qué se encarga el área de Broca? La articulación de las palabras. El área de Exner, ¿de qué se encarga? Exner, de la escritura, ¿no? La área de Luria superior, Luria inferior. Luria inferior ayuda a Broca en la articulación de las palabras y Luria superior ayuda a Exner en la escritura. El área de Deyeri, reconocimiento de letras. Esto lo tienen ustedes, ¿no? Se lo pasé, ¿no? El área de Wernicke, ¿no? El área de la comprensión del lenguaje. En general, ¿ah? En general. Vamos a ver. Chicos, en la lesión de Broca, la persona puede comprender lo que escucha o no. En la fase de Broca, uno puede comprender lo que escucha o no.
Sí, ¿no? Claro. En la fase de Broca, uno puede comprender lo que escucha, pero no puede decir lo que escucha ni tampoco hablar espontáneamente, porque el área del lenguaje está dañada. Dice, Andrés practica skate desde hace años. Cuenta que cuando logra un truco nuevo siente una descarga intensa de placer y motivación, lo que lo impulsa a seguir intentando movimientos más complejos. Además, nota que cuando pasa muchos días sin entrenar, se siente desanimado e inquieto. ¿Qué neurotransmisor está probablemente involucrado en esta sensación de placer, motivación y búsqueda de recompensa? Excelente, chicos. La dopamina es la droga de la motivación, del placer. El placer es para el cuerpo, de la motivación. También genera adicciones, igual que la endorfina. ¿Ya? Muy bien. 7, casita. Ochoa. Señale los enunciados correctos sobre la serotonina en el contexto de su influencia psicológica. La serotonina regula el estado de ánimo, felicidad, apetito, sueño. 8 es, a ver. A ver. Dice, señale los enunciados correctos sobre la serotonina en el contexto de su influencia psicológica. La serotonina participa en la regulación del estado de ánimo, sí. Contribuyendo a la estabilidad emocional, yes. 2. Un déficit significativo de serotonina se ha asociado con síntomas depresivos y ansiedad, también, verdadero, verdadero, verdadero. La serotonina incrementa directamente la actividad dopaminérgica en el sistema de recompensa, generando sensaciones intensas de placer. No, la serotonina no es dopaminérgica. Falso. La serotonina es serotoninérgica, no es dopaminérgica. Y no produce placer, sino felicidad, alegría, pero no placer. Y 4, la serotonina interviene en la regulación del sueño y del apetito mediante su acción en diversas estructuras cerebrales verdaderas. Me gustaría ver la última sí es. La uno sí, la 2 también, la 3 falsa. Uno, 2, 4. La B, muy bien. Sí, besito, ¿no? 9. En una clase de arte, si usamos el arte, es el hemisferio derecho, ¿ah? Recuerden. En una clase de arte, un estudiante muestra gran habilidad para reconocer patrones, visuales, interpretar melodías y expresar sus emociones a través de la pintura. Estas capacidades están principalmente relacionadas con el funcionamiento del hemisferio, ¿cuál? Derecho, claro, ¿no? El arte, la creatividad, la imaginación, la música se encuentra en el hemisferio derecho del cerebro, especializado en el procesamiento espacial, musical y emocional. Claro, besito, besito. La 10, chicos, casita, seguros.
Las lesiones en el hemisferio izquierdo pueden comprometer la comprensión del lenguaje generando afasia, sí, la fascia de Wernicke, ¿no? Que está en el lóbulo temporal izquierdo, en el giro posterior. De la uno sí, la pérdida de orientación espacial y la dificultad para reconocer rostros suelen ser manifestaciones típicas tras una lesión izquierda, no derecha. El reconocimiento de rostro, la percepción espacial tridimensional, la lejanía, se procesa a nivel del hemisferio derecho. Era falso. La 3 sí, ¿no? Porque el izquierdo participa en procesos lógicos. El izquierdo es lógico, el derecho es ilógico. El izquierdo es objetivo, el derecho es subjetivo. El izquierdo es lingüístico, el derecho es paralingüístico. El izquierdo es analítico, el derecho es sintético. El izquierdo es secuencial, el derecho es paralelo. ¿Ya? Este hemisferio participa en procesos lógicos, cálculo matemático y pensamiento secuencial. Sí, el izquierdo sí. Secuencial, analítico, ¿no? Metódico. En personas diestras, el hemisferio izquierdo suele ser dominante para las funciones lingüísticas, sí, verdadero. El hemisferio izquierdo es dominante en tareas lingüísticas, en la mayoría de personas. Sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La C, allá, Tokio se lleve la cita. 11. A ver, 11. Si ha perdido la capacidad de ver los objetos directamente, es al frente, entonces el lóbulo occipital, son las áreas visuales. Si el lóbulo occipital afecta a la visión, porque el lóbulo occipital procesa información visual de ambos lados de los ojos. La uno verdadero, ¿no? O sea, está dañado la parte del lóbulo, los ojos también, la parte occipital, el área visual está dañado, lo que da lugar a una ceguera cortical. Ceguera cortical o central es cuando el cerebro, en este caso el área visual, está dañado. Porque si es el propio oído, el propio ojo, sería una ceguera periférica. Pero como es el cerebro que está dañado, es una ceguera central, ¿ya? Cortical. Entonces ahí sería uno verdadero, ¿no? La dos. La dos verdadero, ¿sí? Si ve algo, entonces quiere decir que no toda la corteza está dañada. No, la 3, la ceguera de Daniela no es
por una desconexión, es por un daño en el occipital. No es por una desconexión entre el tálamo y el nervio óptico, no. Es porque hay una lesión en el área visual. Por eso ceguera central cortical. ¿No? Entonces sería uno, dos, uno y dos. La A. Sí, muy bien, Nostrosa. Anita, ¿no? La 12. La ceguera de ella es por un daño en el área visual. No es en el ojo el daño ni tampoco en el tálamo. Es en la misma área cerebral que está dañada. Por eso ceguera central. ¿Ah? Si no sería una ceguera de conducción. Y si fuera el ojo, sería una ceguera periférica, pero es en el mismo cerebro, ceguera central o cortical. Entonces, un paciente acude a evaluación neuropsicológica tras presentar dificultades para leer. La lectura es el área de Degeling. A pesar de conservar su agudeza visual y su capacidad para hablar y comprender el lenguaje oral, las pruebas revelan una lesión en la región posterior del hemisferio izquierdo, cometiendo funciones relacionadas con la interpretación del lenguaje escrito. ¿Eh? Es el área de Degeling, la C. Claro, muy bien, y Nostrosa, la sombra de Nostrosa, muy bien. El área de Degeling es el área de la lectura, ubicada en la parte parietal izquierda. Sería C, parietal Degeling. 13. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Las 13. Sí, movimiento. Ah, la D. El área motora está ubicada en la parte frontal. El movimiento está ubicado en la parte frontal. El área motora primaria, el área motora suplementaria y el área premotora. Todos ubicados en el lóbulo frontal. Una lesión en el lóbulo frontal produce parálisis. Igual que el lenguaje también está en la parte izquierda. Premotora, ¿no? Movimientos tácticos. 13 dedos, muy bien. 14. Argote. Arístides. Sí es conocido por su habilidad para la matemática, es el hemisferio izquierdo. Escritura, Exner izquierdo.
Largo, ¿no? El giro angular, chicos, está en el lóbulo parietal. ¿Ya? Tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la lectura también. Percepción, no, la lectura, comprensión lectora. Ya, la uno sí. Ya, la dos también. No dominante. Sí, ¿no? Es todo, ¿no? La D. Dedito, ¿ya? Larga la pregunta esa. Y el tálamo. El tálamo es conocido como el centro de relevo sensorial y motor. Recibe la información de los sentidos y el movimiento y lo reparte a sus áreas correspondientes, todo menos el olfato. Todo menos el olfato. El tálamo es el centro de relevo sensorial y motor. Toda la información de la vista, del oído, del gusto, el tacto, pasa por el tálamo lo recepciona y luego lo reparte a su área correspondiente. Ese es el tálamo. Centro de relevo sensorial, es un relay, ¿ya? La uno sí, la 2 no, la 3 sí. Ah, participa en la integración emocional. Ah, bueno, está en el sistema límbico. Ah, tiene razón, sí. El tálamo tiene conexión con el sistema límbico, por eso se considera que es parte del sistema límbico, ¿no? Entonces sería, a ver, la uno sí, la 2 no, ese sería el hipotálamo, no el tálamo. La 3 sí, la 4 uno 3 4. La C, ¿no? No, no, uno sí, 1, 3 4. La C, ¿ah? Sí. La 2 no, porque la 2 sería hipotálamo, ¿eh? No, no tálamo. 1, 3 4. Listo, chicos. De la cancha. ¿Tiene el material? Sí le di el material, ¿no? Le di el material, ¿no? Le di el PPT, ¿no? Sí, ¿no? Ya, chicos, nos quedamos ahí entonces. Disculpen el dolor de cabeza que no empieza con la pasta.